blancas, vamos a poder observar que hay, o mejor dicho, se derivan otras, se derivan las que conocemos como neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos, que es lo que, son todas las células que son glóbulos blancos, prácticamente. Es lo que comúnmente le dicen glóbulos blancos, pero cada uno de esos glóbulos blancos tiene una diversa función que no todas son las mismas. Entonces eso es lo que vamos a ver. Bueno, entonces, en los granulocitos podemos decir que principalmente vamos a tener a los neutrófilos, los eosinófilos y a los basófilos, pero los neutrófilos son los más numerosos. Y la función de esto prácticamente es destruir microorganismos patógenos y otras sustancias extrañas. Los neutrófilos son prácticamente esos encargados de destruir todo aquel microorganismo patógeno que ingrese a la sangre. En ese momento, cuando entra alguno de esos microorganismos, viene y actúan esos neutrófilos para poderlos destruir. En algunos casos lo logran destruir y en algunos otros casos no lo logran destruir. Cuando no lo logra destruir puede provocar aquella enfermedad que llegue a transmitir ese microorganismo patógeno. Llámese virus, algún virus o alguna bacteria. En los eosinófilos, sin embargo, la función es la de proteger frente a infecciones causadas por gusanos parásitos y a alguna reacción alérgica. Entonces quiere decir que en el momento en el que entra algún gusano, algún parásito o alguna sustancia de tipo alergénica, entonces su cuerpo es el encargado, esas células eosinófilas son prácticamente las encargadas de poder realizar esa función, de poder destruirlas. ¿Para qué? Para que no pueda entrar y que no pueda activarse algún tipo de infección por parásitos o alguna reacción de tipo alérgica. Sin embargo, tenemos una tercera célula blanca, ¿verdad? Que dentro de los granulocitos que se llaman basófilos y realmente esa no se ha descubierto en sí qué función directamente tenga, pero alguna función debe de realizar o le ayuda a otra de las células blancas. Entonces, no podemos decir una función específica con esta, pero sí podemos hablar entonces de los otros, de las otras células que son los agranulocitos. Y a estas células o a estos glóbulos blancos se les dice agranulocitos porque son leucocitos no granulosos, ¿verdad? Que no contienen gránulos. Entonces, dentro de eso tenemos a los linfocitos que en los linfocitos son los que se producen en los ganglios linfáticos. Así como se producen en los ganglios linfáticos, se producen en el vaso, en las amígdalas, en las membranas mucosas del aparato digestivo, también en el aparato genitourinario y en el respiratorio. Son los más pequeños y existen de dos tipos. Los linfocitos que desempeñan un papel importante en la inmunidad y otros que son los que atacan en las células infectadas o las células granulosas. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos unos linfocitos de tipo B y hay unos linfocitos de tipo B. Entonces, en los linfocitos B prácticamente esos son los responsables del sistema inmunitario, que son esos que son mediados por tipos de anticuerpos y que estos pues son los que se diferencian de las células plasmáticas
y que producen anticuerpos frente a algún antígeno. Sin embargo, los linfocitos T, entonces esos son los responsables del sistema inmunitario, que simplemente son los mediados por las células. Entonces, es de gran importancia saber para qué nos sirven los linfocitos T y los linfocitos B. En los linfocitos T al final, pues, la parte importante es que en el sistema inmunitario se vuelven como adaptativos. Y pues esos son los que ayudan en el sistema linfático. Al ser activados, se contactan con algún antígeno específico y ayudan a interactuar con el receptor, porque acuérdense que cada uno tiene sus receptores, lo que hemos hablado siempre, cada uno tiene una membrana y receptores, y entonces en este, al igual, tiene receptores de linfocitos T en la superficie de esa célula, y entonces ahí es donde son captados y posteriormente generar su reacción. Entonces, como dijimos que los del tipo B son los que desempeñan la parte de la inmunidad, ¿verdad? Y entonces los linfocitos T son los que atacan directamente a esas células infectadas o a las de tipo cancerosa, ¿verdad? Entonces son importantes en ese caso. Bueno, en todos los casos son muy importantes los linfocitos, y así también tenemos otros glóbulos blancos que se llaman monocitos. Y los monocitos son las posibles fuentes productoras de monocitos, que son los ganglios linfáticos y el vaso. Ahí es donde son sus dos posibles fuentes productoras, en los ganglios linfáticos y en el vaso. De ahí pues se dice que son leucocitos, que esos monocitos son leucocitos de como se dice, los que son de mayor tamaño, que son los más grandes y que son capaces de poder absorber grandes bacterias y células que son infectadas por virus. Son más grandes por eso, porque pueden absorber esas bacterias y células infectadas por los virus. En el adulto existen un número normal de glóbulos blancos. Bueno, ahora hablemos en general de los glóbulos blancos. Vamos a regresar aquí y decimos que en nuestro sistema existe un número normal de glóbulos blancos. Yo lo que quiero que comprendan es que dentro de los glóbulos blancos tenemos neutrófilos, tenemos eosinófilos, tenemos basófilos, tenemos linfocitos, tenemos monocitos. Ya les dije cada una de las funciones específicas de esto, exceptuando los basófilos que no teníamos una función específica. Entonces, comprendamos que los valores de los glóbulos blancos, lo normal sería desde 5,000 a 10,000 por ml de sangre. Eso es lo que le va a dar el referente en un examen de sangre, de 5,000 a 10,000. Si hay un aumento, significa que alguno de esos microorganismos o alguna de esos hongos, parásitos o alguna de esas sustancias alergénicas o alguna de estas sustancias o de alguna enfermedad ha logrado infectar algunos de estos, ha logrado infectar a la sangre. Entonces, que ya sea que el que necesita haberlo captado, digamos, si fuera alguna bacteria, significa que el neutrófilo no lo pudo destruir en ese momento. Por eso es que tuvo la reacción y posiblemente puede provocar la enfermedad específica de lo que esté llevando ese microorganismo a su cuerpo. Sin embargo, hay otra parte en donde, por ejemplo, si me dice si hay una disminución, o sea, si hay más de 10,000, puede haber una infección. Entonces lo catalogamos que puede haber alguna infección
y con el examen físico podríamos descartar cualquier tipo de infección que tendría ese paciente. Pero cuando hay una disminución que podríamos hablar de 4,000 glóbulos rojos, glóbulos blancos, perdón, 4,000 glóbulos blancos en la sangre, entonces podríamos decir que el sistema lo que está captando o lo que está destruyendo prácticamente son esos glóbulos blancos, y lo que podría estar destruyendo pudieran ser algunos de los linfocitos T, que podrían ser los linfocitos T. ¿Y cuáles serían algunas causas? Linfocitos T y linfocitos B, porque pudiéramos hablar de algún tipo de cáncer o pudiéramos estar hablando de alguna infección por algún virus llamado VIH-Sida o algún tipo de enfermedad de tipo de transmisión sexual. Entonces, pudiéramos estar viendo afectados por cualquier tipo de cáncer o por cualquier tipo de enfermedad inmunológicamente que puede estar absorbiendo o puede estar destruyendo todos esos linfocitos en la sangre. No solamente enfermedades como de transmisión sexual, sino que también pudiéramos hablar de otras enfermedades inmunológicas, pudiéramos hablar de lupus, pudiéramos hablar de otras enfermedades degenerativas, pudiéramos hablar de leucemias. Entonces ahí pudiéramos estar hablando de que se pudieran estar destruyendo y pudiéramos estar viendo una disminución en los glóbulos blancos. Entonces, se dice, o mejor dicho, la función de los leucocitos es la de combatir la infección a través de los procesos llamados diopédesis y fagocitosis. Diopédesis significa que es la capacidad que tienen los leucocitos para poder desplazarse por los espacios de las células de los capilares y así poder llegar al sitio de la infección en caso de alguna inflamación aguda. Y la fagocitosis es el término que significa que es la capacidad para poder capturar y poder digerir y destruir esas bacterias. Así como funcionan. Puede ser que al final no lo logre destruir por medio de la fagocitosis y solo lleguen a completarse o a prácticamente agruparse por medio de la diopédesis. Los leucocitos, a diferencia de los eritrocitos y de las plaquetas, es que ejercen funciones en los tejidos, porque tenemos muchos tejidos en el cuerpo, entonces ellos, los glóbulos blancos llegan a hacer función en los diferentes tejidos del cuerpo, ¿verdad? Porque todos nuestros órganos están hechos de tejido y de muchas células, ¿verdad? ¿Se comprende eso, jóvenes? ¿Me dejaron sola otra vez? Sí, doctora, no. Vaya. Sí, se comprende, doctora. Vaya. Se comprende.